Bienvenidos a un nuevo programa de Visión Deportiva, el número 20 que llevamos en esta plataforma Visión Democracia TV, Construyendo Futuro. Es así, nosotros el día de hoy estaremos en un programa bastante especial y emotivo, ya que el día de hoy, sábado, estaremos celebrando un natalicio, estaremos conmemorando un aniversario bastante importante para la historia del deporte estadounidense, y es que un día como hoy, hace 126 años, nació George Herman Ruth, mejor conocido como Babe Ruth, o el Bambino o el Sultán del Bate. Y entre otros tantos sobrenombres que tenía este señor. Definitivamente Babe Ruth fue un hombre que rescató el béisbol, uno de las más grandes leyendas jamás vistas, jamás escritas en la historia, repito, del deporte en los Estados Unidos, y es por la importancia que tiene todas las hazañas que realizó Babe Ruth en este maravilloso deporte como lo es el béisbol. Una de las leyendas más grandes que haya conocido el mundo del béisbol de las grandes ligas. George Herman Ruth nació el 6 de febrero del año 1895. Una niñez realmente dura para este hombre que a final de cuentas se iba a convertir en la figura, en la cara del béisbol, en la primera gran estrella que conocería el deporte del bate y de la pelota. Hay que entender que a lo largo de toda su carrera Babe Ruth le aportó mucho a este deporte dentro del terreno, pero fuera del terreno también tuvo sus complicaciones, sobre todo antes de llegar a un campo de béisbol. Su madre fallece cuando él tiene 6 años y es criado prácticamente por su padre, quien era dueño de una taberna, un lugar poco beneficioso para un niño que está en pleno crecimiento. Tanto así que a los 8 años ya Babe Ruth bebía ron y ya masticaba tabaco. Era un niño sumamente falta de respeto, rebelde, grosero, y fue en 1906, luego de que su papá tuviese tantos problemas con él, tampoco era un ejemplo, lo ingresan a un reformatorio donde ahí pasó gran parte de su infancia. Babe Ruth allí en ese reformatorio fue donde conoció el deporte de su vida, el amor de su vida, y demostró desde temprana edad tener talento para jugarlo. Sin embargo, no tenía el físico habitual de un atleta. Babe Ruth poco a poco se fue consolidando como uno de los mejores, jugaba en todas las posiciones, aún en su condición de zurdo. Era receptor, podía jugar en la inicial y en cualquier posición del cuadro. Y fue el padre Matías Bowl Brea quien vio algo más en Babe Ruth, algo más que su irresponsabilidad, algo más de su mal carácter. Vio en él algo bueno que muchas personas no habían visto en él, y le enseñó a portarse de la manera correcta, a disciplinarse un poco más, a ser un poco más responsable dentro de un terreno de juego y por supuesto también fuera del mismo. Babe Ruth ahí es donde empieza a sobresalir, y fue en el año 1914 cuando invitan al dueño de los Orioles de Baltimore, el propietario de los Orioles, el señor Jack Dunn, para que chequease a este joven zurdo que podía hacer cualquier cosa dentro de un terreno de juego. Fue en ese entonces cuando Babe Ruth fue a la academia y fue chequeado por el señor Jake Dunn, repetimos, el propietario de los Orioles de Baltimore. Sí, y algo importante que debemos destacar es que Babe Ruth debutó 4 meses después de haber sido firmado por los Orioles, que era un equipo que no no pertenecía a la MLB, a las grandes ligas, como lo eran los Orioles de Baltimore. Fue cambiado a los Medias Rojas de Boston y debutó el 11 de julio de ese año 1914 como lanzador, y logró juego completo y fue su primera de las 94 victorias que logró como lanzador. Sí, si bien es cierto, la carrera de Ruth es muy conocida por lo que hizo a nivel ofensivo, lanzando también era muy bueno, y repetimos, en su primer año, en su año debut, tan solo ganó 2 compromisos, perdió 1,
porque era muy joven y había mucho talento dentro del equipo de los Red Sox, de los Medias Rojas. Por esa razón debuta el 11 de julio y por esa razón ni siquiera termina el año, porque culmina su temporada en las menores. Es en 1915 cuando Babe Ruth empieza a ver acción con más regularidad. Sin embargo, su primera temporada completa como lanzador fue la de 1917, donde tuvo un total de 35 juegos completos, realmente impresionante. Y repetimos, terminó su carrera como lanzador con un total de 94 victorias y 46 derrotas. Indudablemente Babe Ruth, si no hubiese sido utilizado al 100% como bateador, hubiese superado la barrera de las 300 victorias e igualmente estaría en el Salón de la Fama como uno de los lanzadores más exitosos en la historia del béisbol de las Grandes Ligas. Sí, bueno, hemos estado analizando ciertas cifras que aclaran por qué muchos expertos consideran a Babe Ruth como el hombre que salvó el béisbol. También es importante recordar que en esa década en la cual él explotó, la década del siglo XX, porque desde 1900, no del siglo XX, de la década del 20 del siglo pasado, porque desde 1921, cuando él pasó a los Yankees de Nueva York, explotó. Y recordemos que históricamente allí comenzó, o ya venía desarrollándose la Gran Depresión de los Estados Unidos. Amén de ese escándalo que un par de temporadas antes sufrió el béisbol con eso de los Medias Blancas de Chicago, que se comprobó o se estudió, se acusó a 9 peloteros de haber sido comprados por los apostadores, y ahí ellos se conocieron como los Medias Negras de Chicago. A raíz de ese hecho, de los Medias Negras, el béisbol perdió realmente mucha fanaticada. La gente dejó de ir a los estadios a raíz también de la crisis que sufrió los Estados Unidos. Babe Ruth, a fuerza de batazos, rescató el béisbol, y es por eso que fue la primera gran figura que tuvo este deporte, y para muchos es considerado el mejor beisbolista que ha pisado un terreno de juego. Vamos a identificar y ya regresamos con más de su programa Visión Deportiva a través de Visión Democracia TV. Bien, estamos hablando hoy acerca de la figura de Babe Ruth, debido a que un día como hoy, 6 de febrero, pero del año 1895, nació George Herman Ruth, mejor conocido como el Bambino Babe Ruth. Vamos a continuar viendo este video y repasando cifras, así es, lo que dejó la carrera de Babe Ruth. De Babe Ruth podemos decir muchas cosas y pasaríamos horas hablando de este maravilloso deportista, pero algo que sí quisiéramos aclarar es que, por ejemplo, él utilizaba el número 3 no por ninguna cuestión específica, sino porque en ese momento se seguía el patrón del orden al bate, del line-up. Como él era el tercero en el orden al bate, el cuarto era Lou Gehrig, él utilizaba el número 3 y Lou Gehrig el número 4. Y algo muy importante, en la década de 1920, la mejor en la que él pudo jugar, las 2 temporadas que fueron las más destacadas de todas sus brillantes carreras en las mayores, fueron el año 1927, cuando con los famosos Yankees del 27, para muchos expertos, el mejor equipo en la historia de las Grandes Ligas, logró disparar 60 cuadrangulares. Pero nos llama poderosamente la atención el año 1923, cuando Babe Ruth lideró el departamento de cuadrangulares con 44 jonrones. Igualmente en el de las remolcadas, con un total de 135 carreras producidas, pero no se llevó la triple corona, muy a pesar de haber conectado un promedio de 393 de averaje. ¿Por qué? Porque Harry Hillman, quien era un jugador de los Tigres de Detroit, ese año terminó
con 403 de promedio, una cosa verdaderamente impresionante, uno de los pocos bateadores que terminó con más de 400 de averaje en su carrera, y por eso en 1923, a pesar de haber ganado la Serie Mundial, Babe Ruth no logró la triple corona porque se le atravesó el bate de Harry Hellman. Y como ya lo veníamos comentando, realmente la década del 20 fue la mejor de su carrera durante su estadía en 22 temporadas. Desde el año 1920 hasta el año 1929, Babe Ruth dejó unos números extraordinarios. Por ejemplo, conectó un total de 467 cuadrangulares, promediando la cifra de 47 por temporada. Además, impulsó durante este transcurso de tiempo 1.338 carreras, promediando 134 carreras por año. Dejó un promedio de bateo de 355 puntos, anotó 1.365 carreras, promediando 136 por temporada, y conectó un total de 1.734 imparables, promediando por año un total de 173. Repetimos, la mejor década de su carrera, unos números extraordinarios. Difícilmente algún pelotero en la historia tenga en 10 años los numeritos que dejó el bambino Babe Ruth. Sí, por supuesto, y también resaltar aquella temporada del 27, donde conectó un total de 60 cuadrangulares. Es totalmente increíble lo que hizo Babe Ruth durante este transcurso de tiempo. Como hemos estado viendo, Babe Ruth no solamente fue un tipo problemático, sino que también fue muy productivo. Tenía una asombrosa capacidad de sacar cuadrangulares. Un poco más de 12 turnos necesitaba para sacar un jonrón. Un excelente promedio. Promedio extraordinario. La historia la lidera Mark McGwire. Recordemos que él apenas tomó 6.000 y algo de turnos al bate y batió 583 cuadrangulares. Pero la carrera de Mark McGwire está manchada por el empleo de sustancias prohibidas. No así la de Babe Ruth. Nosotros vamos a hacer nuestra segunda pausa y ya regresamos con más de Visión Deportiva para seguir señalando y resaltando hechos, logros que alcanzó Babe Ruth durante su carrera en el béisbol de las Grandes Ligas. Bien, vamos a continuar resaltando lo que fue la carrera de Babe Ruth en este especial que le estamos haciendo acá en Visión Deportiva, conmemorando el día de su nacimiento, su natalicio, un día como hoy, 6 de febrero, como ya lo hablamos. 6 de febrero del año 1895. George Herman Ruth llegaba a esta tierra y unos años después se convertiría en la máxima figura en la historia del béisbol. Continuamos repasando. Existen muchas anécdotas o historias sobre George Herman Ruth, quien, como dijimos, transformó el béisbol, lo rescató. Hay una historia, la de la Serie Mundial del año 1932, Yankees de Nueva York contra los Cachorros de Chicago, en la cual Babe Ruth, ya en la postrimería de su brillante carrera, se encontraba tomando el turno y el lanzador ya lo había puesto en 2 outs. Desde la cueva de los Cachorros no se cansaban de gritarle bromas, no se cansaban de burlarse de Babe Ruth, quien de una manera muy curiosa, y de eso solamente existe un testimonio gráfico, una fotografía que está de muy mala calidad, pero donde él aparece señalando con su brazo derecho hacia los jardines. Él dice que cuando a él lo entrevistaron años después, él decía, bueno, no es tan serio, pero la historia es muy bonita, y se echaba a reír. Otros argumentan que él lo que le estaba indicando a la gente de los Cachorros es que llevaba 2 strikes y que aún le faltaba 1. Pero lo único cierto es que en el siguiente envío
Babe Ruth disparó su 15º cuadrangular en series mundiales para liderar ese importante departamento histórico y ayudar a los Yankees de Nueva York a barrer con los Cachorros de Chicago en esa serie mundial, que ganaron los Mulos 4-0 y se llevaron lo que sería para Babe Ruth la serie mundial número 7 para su brillante carrera. También debemos referirnos a lo que representan los números finales y vitalicios de Babe Ruth. Asombra que, por ejemplo, Babe Ruth logró un total de 12 títulos de cuadrangulares. Terminó con 8 títulos como mejor anotador, 5 veces fue campeón en carreras remolcadas. En el año 1929, específicamente el 11 de agosto, disparó su cuadrangular número 500 para ser el primer mortal con esa cifra mítica y asombrosa. Y igualmente logró sumar un título de bateo y al final de su carrera terminó con un asombroso WAR, que es el de victoria sobre jugador de reemplazo, de 182.5. Para tener una idea, Walter Johnson es el que lo secunda y está 20 puntos por debajo. Y en el tercer lugar está Barry Bonds con todos sus 750 y algo de jonrones, y se encuentra también muy abajo de la cifra esta de 182.5 de WAR para el bambino Babe Ruth. Cosas asombrosas que siguen manifestándose como las cifras que aseguran que Babe Ruth ha sido, si no el mejor, al menos uno de los mejores jugadores de béisbol en toda la historia de las grandes ligas. En efecto, realmente es impresionante la calidad que tenía este hombre, que realmente no aparentaba ser un atleta, tenía un físico realmente que decía lo contrario, y con todo y eso siempre fue una superestrella. Repetimos, la primera figura grande que tuvo este maravilloso deporte. Y bien, queridos amigos, ya pudimos ver, ustedes pudieron escuchar cuán fructífera fue la carrera de Babe Ruth, pero también cuántos problemas tuvo en su vida privada. Realmente tuvo una infancia bastante dura, una adolescencia tampoco tan fácil que se diga, y vimos cómo se convirtió este gordito, este hombre que rompe con cualquier estereotipo de un beisbolista o de un atleta tan siquiera, se convirtió en una de las máximas figuras del béisbol. Cualquier hombre que se haya puesto un uniforme a jugar cualquier deporte. Y me atrevo a decir no solamente del béisbol, creo que Babe Ruth fue la primera figura del deporte universal, porque sus hazañas trascendieron al estadio de los Yankees, a las propias grandes ligas, trascendieron a las fronteras de los Estados Unidos, y Babe Ruth en su época era idolatrado en muchas partes del mundo, a pesar de no existir la tecnología comunicacional que existe hoy en día. Pero llegaban los rumores de las hazañas de alguien regordete que en los Estados Unidos llenaba los estadios. Sí, sin duda alguna, y no en vano, el viejo Yankee Stadium también tenía como apodo la casa que Babe Ruth construyó. ¿Y cómo la construyó Babe Ruth? A fuerza de jonrones y de títulos, porque también le dio muchos títulos a los Yankees. Así es bueno aclarar eso, hablando de títulos, que uno de los pocos jugadores, así como Johnny Damon, lograron títulos con campeonatos de la Serie Mundial, tanto con los Medias Rojas de Boston como con los Yankees de Nueva York. Mientras Johnny Damon logró 1 y 1, Babe Ruth se ganó 3 anillos con los Medias Rojas de Boston y 4 gallardetes con los Yankees de Nueva York. Así es, a nosotros se nos ha acabado el tiempo. Ha sido realmente un placer estar con todos y cada uno de ustedes. Si les gustó el video, le pueden dar like, le pueden dar me gusta, y si tienen algo que añadir también lo pueden hacer en la barra de comentarios acá abajo. Repito, ha sido un placer estar con ustedes. Eliezer Pirela Leal, quien les habla, Eliezer Pirela Jr. Será hasta una próxima oportunidad cuando el béisbol y el deporte nos vuelvan a hacer el llamado. Chao. Chao, que Dios nos bendiga.